Buenas noches y feliz sábado para todos. Buenas noches y feliz sábado para todos mis queridos hermanos y amigos que se están conectando a nuestro canal. Y estamos una vez más en otro vídeo de nuestra serie La Verdad sobre 1888. Y con mi colega y amigo Oscar. Saluda, Oscar. Buenas noches, feliz sábado a todos. Estamos muy contentos, hermanos, de que vamos a continuar con este tema y ya introduciéndonos, como hemos dicho, en el estudio del libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana. Y vamos a estudiar el tema La Verdad sobre 1888. Vamos a profundizar en este tema. Es nuestro deseo que todos puedan ser bendecidos con lo que estamos estudiando, nosotros mismos ser bendecidos y dar un paso para que se cumpla la promesa que dice el Señor sobre este mensaje. Bueno, vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Oscar que nos dirija en oración para que el Señor pues nos bendiga en este estudio. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias por este privilegio, Señor, de poder exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y guíe nuestras palabras, para que todo lo que salga de nuestras bocas, Señor, sea la verdad. Te ruego también por todos aquellos que van a escuchar este vídeo, que puedan ser santificados, Señor, por la verdad, que puedan escudriñarla a ver si estas cosas son así y que sean fortalecidos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, queríamos comenzar con recordar pues una cita que hemos manejado mucho, que nos ayuda pues a comprender estas cosas. Y la cita la encontramos en el testimonio, en el libro testimonio, en este caso lo tenemos aquí en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 171. Y es un poco para recordar pues lo que hemos dicho, lo que dice la profeta con referencia a este mensaje. Dice: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Dice que presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaban a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y continúa diciendo: muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Dice: todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y el énfasis que queríamos concluir es con el pensamiento que dice: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, una vez más recordándonos por qué este mensaje, por qué la importancia de este mensaje que continuamos estudiando y que vamos a continuar estudiando hoy y todos los viernes. Simplemente porque es lo que Dios ha ordenado. Sí. Es el mensaje que Dios ha ordenado. Hay muchos que ya nos están haciendo algunos comentarios, dándonos a entender pues que estamos todavía dando vueltas sobre lo mismo, que no avanzamos en lo que ellos dicen que es el mensaje para este tiempo. Pero realmente la profeta, aquella persona que tuvo el don de profecía, nos dice aquí que Dios le dijo que este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es este. Este es el mensaje del tercer ángel y este es el que será acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu y será proclamado en alta voz. Así que, mi querido hermano, si es tu deseo realmente ser participante de ese poder, entonces no dudes más.
no te canses de este mensaje, no te canses de hablar de Jesucristo, porque este es el centro de toda la Biblia, hablar de Jesús, de Cristo y su justicia. Entonces, mis queridos hermanos, como decíamos, vamos a estudiar ya de una vez el tema, entrando con el estudio del libro que hemos decidido, pues, en conjunto con el hermano Oscar, estudiar, compartir con todos ustedes. Es el libro titulado El camino consagrado a la perfección cristiana. Y vamos a pedirle al hermano Oscar que nos lea las primeras palabras de introducción. Vamos a irlo leyendo y comentando. Eso lo va a hacer simplemente el vídeo. Vamos a ir leyendo, comentando algunas cosas quizás para aclarar, pero vamos a, como decía Oscar la semana pasada, vamos a concentrarnos en el libro, sin ir a otros lugares, solamente en el libro, porque este libro es suficiente, pues todo el mensaje que ellos predicaron está prácticamente resumido en este libro, todo el mensaje que necesitamos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Este libro tiene 17 capítulos, 18 si contamos la introducción. Y bueno, como ustedes ven allí los títulos, habla un sacerdote tal, habla de Cristo como Dios, Cristo como hombre, profundiza acerca de la naturaleza humana de Jesús. Él participó de lo mismo, fue hecho súbdito a la ley, fue hecho de mujer, se sujetó a la ley de la herencia y fue en todo semejante. Y luego avanza en los capítulos 9 en adelante a hablarnos acerca del sumo sacerdocio de Cristo Jesús y su relación con el tiempo final y con la perfección cristiana. Concluye el libro hablándonos del tiempo del refrigerio, que justamente es lo que estamos mencionando en la cita, el derramamiento del Espíritu Santo. Así que esos van a ser nuestros estudios, 17 capítulos, muy sustanciosos, muy buenos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar pues con el capítulo introductorio. Vamos a pedirle a Oscar que nos vaya leyendo y vamos comentando. Dice así: en la revelación de Cristo, el Salvador, este se nos manifiesta en 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Y ahora nos especifica en qué momentos se ven estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Seguimos leyendo. En los días de Moisés se escribió de Cristo en tanto que profeta. Le suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al que no escuche mis palabras, que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta idea sigue presente a lo largo de las Escrituras hasta su venida. En tanto que sacerdote, en los días de David, se escribió de Cristo: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Esa idea continúa asimismo presente en las Escrituras, no solamente hasta su venida, sino hasta después de ella. Y de Cristo en tanto que rey, se escribió en tiempos de David: yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Salmo 2:6. Y esa noción perduró igualmente en las Escrituras posteriores hasta su venida, después de ella y hasta el mismo fin del sagrado libro. De manera que las Escrituras presentan claramente a Cristo en los 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Amén. Muy bien, entonces fíjense que aquí ya en la introducción nos comienza a hablar de los 3 oficios de Cristo. Los 3 oficios de Cristo que Él asume para nuestra salvación. 3 oficios que Él asume para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Y lo que estamos viendo es, como ya lo leyó, profeta, sacerdote y rey. Leímos 3 versículos, ahí están, Deuteronomio 18, del 18 al 19, que habla de Cristo como profeta. Se leyó luego el Salmo 110, versículo 4, que nos habla de Cristo como sacerdote bajo una orden particular, la orden de Melquisedec. Y luego se habla de Cristo como rey, basado también en el Salmo 2, en el versículo 6, donde se menciona pues la posición de Cristo que va a asumir como rey.
Entonces, no hay duda de lo que dice y lo que nos leyó aquí Oscar. Las Escrituras presentan claramente a Cristo en sus tres oficios, sacerdote y rey. Ahora, Oscar, te pregunto, ¿estos oficios de Cristo son simultáneos? ¿Qué nos puedes decir de lo que vas a leer a continuación, que nos explica un poco esto, si Cristo es a la vez las tres cosas? No, evidentemente, aquí que ahora lo veremos, Jones nos dice que no, que primero fue profeta, después sacerdote, o ahora sacerdote, y luego será rey cuando venga. Entonces, para poder ser sacerdote, tuvo que ser profeta antes, y para poder ser rey ha tenido que ser primero profeta y luego sacerdote. Muy bien. Y después rey. Amén. Vamos a leerlo, pues. Dice así: esta triple verdad es ampliamente reconocida en todos cuantos están familiarizados con las Escrituras. Pero en relación con ella, hay una verdad que no resulta ser tan conocida, que Cristo no es las tres cosas a la vez. Los tres oficios son sucesivos. Primeramente es profeta, después es sacerdote y luego rey. Aquí viene lo que veníamos diciendo, ¿no? Que no es a la misma vez, sino son sucesivos. Muy bien. ¿Quieres decir algo? Sí, que lo importante y lo interesante entonces es que recordemos lo que nos dice aquí, lo que hemos leído. Cristo no es las tres cosas a la vez. O sea, Él no es profeta, sacerdote y rey simultáneamente, sino que son tres etapas de la obra de Cristo en nuestro favor, donde Él asume tres oficios particulares, cada uno necesario para nuestra salvación. Entonces nosotros tenemos que recibir a Cristo como lo que Él es en cada momento que corresponde. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces aquí tenemos primero profeta, luego sacerdote y luego entonces rey. Vamos a seguir entonces en la lectura y en el compartir. Seguimos. Fue el profeta cuando vino al mundo como maestro enviado por Dios, el Verbo hecho carne y morando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Pero entonces no era sacerdote, ni lo hubiera sido de haber permanecido en la tierra, ya que está escrito: si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. Hebreos 8:4. Pero habiendo terminado la labor en su obra profética sobre la tierra, y habiendo ascendido al cielo a la diestra del trono de Dios, es ahora allí nuestro sumo sacerdote, quien está viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. Y leemos: Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su sóleo, y consejo de paz se hará entre ambos, a dos. Zacarías 6, 12 y 13. ¿Quieres comentar algo, John? Sí, vamos a ir comentando entonces. Fíjense, hermano, ¿no? Entonces, allí menciona, ya explicando con los versículos, que lo primero de estos oficios de Cristo, es decir, como profeta, Él vino como profeta cuando fue enviado por su Padre. Y interesante porque dice que Él, Juan, cuando habla de esto, dice que Él es el Verbo de Dios. Y el Verbo es el portavoz de la divinidad, o sea, quien trajo la palabra de Dios, quien trajo el mensaje de Dios. Y luego es muy interesante, me llama mucho la atención esta cita de Hebreos 8:4, porque dice: si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. Entonces esto confirma lo que ya veníamos diciendo. O sea, Cristo no es las tres cosas a la vez. Él, mientras estuvo en la tierra, Él solamente fue profeta. Y también nos dice otra cosa, que su ministerio de profeta lo hizo en la tierra. Luego dice que después de esto, después de ser profeta, después de haber estado en la tierra, cuando terminó su labor en la tierra, entonces dice que ahora está en el cielo como sumo sacerdote. Y cita a Zacarías, que es interesante porque nos habla justamente de ese ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el cielo, en el consejo de paz. Entonces,
Es sumamente interesante esta información, esta gran verdad bíblica, porque nos amplía un poco, nos hace entender mucho lo que es la obra de Cristo y lo que es Cristo para nosotros. Y esta es nada más la introducción. Vamos a seguir leyendo entonces la introducción. De igual manera que no era sacerdote mientras estaba en la tierra como profeta, ahora tampoco es rey en el cielo a la vez que sacerdote. Es cierto que reina, en el sentido y en el hecho de que está sentado en el trono del Padre, siendo así el sacerdote real y el rey sacerdotal, según el orden de Melquisedec, quien aunque sacerdote del Dios Altísimo, era también rey de Salem, o sea, rey de paz. Hebreos 7:1 y 2. Pero ese no es el oficio de rey ni el trono al que se refiere y contempla la profecía y la promesa, cuando hace mención de su función específica de rey. ¿Quieres comentar algo? No, ¿tú quieres comentar algo? No, yo creo que se entiende bastante claro, ¿no? Lo que está haciendo, está explicando lo que está haciendo ahora Cristo y que todavía no se contempla la profecía ni la promesa de que está reinando como rey, ¿no? Seguimos. La función específica de rey, a la que hacen referencia la profecía y la promesa, consiste en que él reinará sobre el trono de David su padre, perpetuando el reino de Dios en la tierra. Ese oficio real es la restauración de la perpetuidad de la diadema, corona y trono de David en Cristo. La diadema, corona y trono de David fueron interrumpidos cuando, a causa de la profanación y maldad del pueblo de Judá e Israel, estos fueron llevados cautivos a Babilonia, momento en el que se hizo la declaración: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona. Esta no será más esta. Al bajo alzaré y al alto abatiré. Del revés la tornaré. Y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo el derecho y se la entregue. Cuyo es el derecho. Perdón, cuyo es el derecho y se la entregaré. ¿Comentar algo? ¿Tú que sabes algo más de historia? Sí, fíjense que aquí es interesante porque está profundizando Jones sobre lo que habla la profecía de la función de Cristo como rey. A veces uno piensa que cuando Cristo habla de la función, las profecías mesiánicas de Cristo como rey, se refiere a Cristo como rey del universo. Y no es así lo que dice la palabra. Fíjense que él está hablando, la Biblia dice de la función específica como rey, dice que él va a reinar sobre el trono de David, su padre. Esto fue lo que nos leyó hace ratico Oscar. Y es una cita del libro del Evangelio de Lucas, del Magnificat, de cuando María se encuentra con el ángel y da pues después su alabanza a Dios, y dice que él iba a reinar sobre el trono de David. Y acuerden que el trono de David ya se refieren al reino de Israel, que fue lo que le preguntaron los discípulos. Los discípulos le preguntaron a Cristo: Señor, estamos hablando cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, le preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y por qué le preguntan sobre la restauración del reino? Bueno, como justamente lo acabamos de leer, ese trono de David, esa diadema, esa corona y ese trono, fueron quitados de Judá, de Israel, cuando fueron llevados cautivos en Babilonia. Y está la profecía de Ezequiel. La profecía de Ezequiel justamente nos habla de eso. Nos habla de que fue quitada y que no sería más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y a él se la entregaré. Ese, por supuesto, que es Cristo. Entonces, lo que estamos viendo es que esa función de Cristo como rey en el trono de Israel no lo ejecutó Cristo cuando estuvo en la tierra. Fue justo lo que le preguntan los discípulos. Ante la pregunta de los discípulos, él les dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces aquí, lo explica, lo dice A.T. Jones. Evidentemente Cristo, como hijo de David, según la carne, él toma este derecho,
recibe este derecho, pero no ejerce todavía el reinado, sino como dice aquí en la segunda venida, cuando venga en gloria, como dice aquí, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso evidentemente tiene que ver con Apocalipsis 19, que habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, fíjense cómo se está explicando detalladamente que los oficios de Cristo no son simultáneos, sino que van ocupando lugares, o sea, va ocupando una época del tiempo, de una etapa de su obra, y en la cual nosotros tenemos pues que sería una verdad presente, saber pues en qué etapa estamos nosotros y recibir a Cristo bajo la función que Él está ejerciendo al presente. Vamos entonces a seguir con la lectura. Gracias, John. De esa forma y en ese tiempo el trono, corona y diadema del reino de David quedaron interrumpidos hasta que venga aquel cuyo es el derecho, momento en el que les serán entregados. Y aquel que posee el derecho no es otro que Cristo, el Hijo de David. Y ese, hasta que venga, no es su primera venida en su humillación como varón de dolores experimentado en quebranto, sino su segunda venida, cuando venga en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando su reino desmenuce y consuma todos los reinos de la tierra, ocupe ésta en su totalidad y permanezca para siempre. Amén. Es cierto que cuando el bebé de Belén nació al mundo, nos nació un rey. Y fue y ha sido ya rey para siempre y por derecho propio. Pero es igualmente cierto que ese oficio real, diadema, corona y trono de la profecía y de la promesa, no los tomó entonces, ni los ha tomado todavía, ni los tomará hasta que venga otra vez. Será entonces cuando tome sobre sí mismo el poder en la tierra, y reinará plena y verdaderamente en todo el esplendor de su gloria y función regia. Porque en las Escrituras se especifica que después que el juez se sentó y los libros se abrieron, he aquí como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad. Y le fue dado señorío, y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Daniel 7, 13 y 14. Eso entonces cuando poseerá verdaderamente el trono de David su padre. Reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Bueno, vemos como John aquí especifica también Daniel 7, 13, 14, pero aquí hay dos oficios, ¿no? Está el de sacerdote y el de rey, ¿no? Correcto. Habla cuando se acerca al anciano de días, ¿no? Y después habla de cuando le es dado ya el señorío, la gloria y el reino. ¿Algo que decir? Sí, si quieres, lo que está diciéndonos aquí Jones, citándonos Daniel, justamente es una prueba de que su reino, Cristo asume su posición, su función de rey, después de este juicio. Y este juicio es otra forma de hablar de lo mismo, del sacerdocio de Cristo. O sea, aquí, en Daniel 7, se podría decir que se presenta el Hijo del Hombre a Cristo como el abogado. Porque dice que el juez se sentó. Los libros se abrieron, ese es el Padre. Pero luego más adelante lo dice allí mismo, he aquí como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad. O decir, que vino Cristo allí como abogado a este juicio. Y es lo mismo cuando está hablando, o sea, este Cristo como abogado aquí en este juicio es lo mismo de Cristo como sacerdote. Específicamente como sumo sacerdote. Porque bueno, si queremos inclusive desmenuzar más el tema, del sacerdocio de Cristo hay dos etapas. Él asume como sacerdote y luego iba a asumir su sumo sacerdocio, que es aquí que lo estamos viendo en Daniel 7, cuando asume el sumo sacerdocio como abogado. Pero luego de eso, el mismo Daniel menciona que después le fue dado dominio, señorío, gloria y reino, y es
es ese momento justo cuando él asume su posición, entonces, de rey. Y es interesante, porque esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de los discípulos. Esa es la esperanza de nosotros como verdaderos adventistas que estamos esperando el advenimiento de nuestro Señor. Es el momento, nosotros nos preguntamos lo mismo: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino aquí en la tierra? Porque nosotros, viviendo donde vivimos, en cualquier país que vivamos, nunca en ningún gobierno nos da toda la satisfacción completa que nos daría el reino de Cristo. Y por eso es que está la esperanza todavía presente, la esperanza de la segunda venida de Cristo, cuando Él asuma pues su posición de rey. Saludos también queremos darle a los hermanos Isidoro, Milvia y a Jorge, que están conectados. Sigamos entonces la lectura, Óscar. Entonces, nos acabas de decir, perdona, que en estos versículos, Daniel 7, 13 y 14, has hablado has especificado también el sacerdocio de Cristo cuando era sacerdote y sumo sacerdote, ¿verdad? ¿En estos versículos también está implicado eso? ¿Cómo Cuando era sacerdote y después sumo sacerdote. ¿En qué versículo, Daniel? En Daniel 7, 13, 14. No, en Daniel 7, 13 y 14 está solamente abordándose el tema de el sumo sacerdocio de Cristo. Como abogado y como sumo sacerdote, solamente que está incluida en la función sacerdotal, una parte de la etapa de la función sacerdotal. Bueno, sigamos entonces en la lectura y en el estudio. Resulta pues evidente, por la consideración de las Escrituras, de la promesa y de la profecía, en relación con sus tres oficios de profeta, sacerdote y rey, que se trata de oficios sucesivos. No son simultáneos, no ocurren al mismo tiempo, ni siquiera dos de los tres. Primeramente vino como profeta, actualmente es el sacerdote, y será el rey cuando regrese. Terminó su obra como profeta antes de ser sacerdote, y terminará su obra como sacerdote antes de venir como rey. Muy bien. Me ha venido algo a la mente ahora. Vale. Que creo recordar que había gente que decía que sí, que Jesús era sacerdote ya estando en la tierra. Porque como era la ofrenda, él mismo, dijéramos, que se dio. Vale. Vamos a comentar un poquito de eso. Coméntalo, por favor. Sí, una de las cosas que algunos quizás puedan pensar es que Cristo cuando estuvo en la tierra fue sacerdote y quizás que lo relacionen con la ofrenda. Pero fíjense que justamente la explicación, o sea, justamente lo que acaba de decir Óscar, está la explicación. La ofrenda no es el sacerdote es quien presenta la ofrenda. Como dice el hebreo, y lo vamos a ir viendo más adelante, no hoy, pero sí en los otros vídeos, su siguiente. En hebreo se dice que cuando un sacerdote se presenta, tiene que tener ofrenda, porque el sacerdote ¿cuál es la función de un sacerdote? Esto está basado en el santuario de los judíos de Israel. Y ellos, el sacerdote, era el mediador entre Dios, que estaba en el lugar santísimo, y el pueblo. Ahora, el pueblo venía cuando había cometido un pecado o cuando quería dar un agradecimiento a Dios, sea lo que fuere. El pueblo no podía acercarse sin traer la ofrenda primero. El pueblo daba la ofrenda y el sacerdote la tomaba, la ofrenda, y la presentaba ante Dios. Entonces el sacerdote no es la ofrenda, ni la ofrenda es el sacerdote. O sea, no son la misma figura. La única diferencia es que Cristo, él era la ofrenda y también el sacerdote. Él como persona. Pero no asumió las dos cosas simultáneamente. Fíjense, aquí tenemos un gráfico que nos puede ayudar a comprender esto. Decíamos que Cristo, cuando se hizo hombre, o sea, cuando comenzó su ministerio en la tierra, ministró como profeta. Colocamos aquí desde el 27 después de Cristo,
porque es cuando comienza su ministerio público, después de su bautismo. Ahí asume su rol de profeta. Durante 3 años y medio, Cristo fue profeta, enseñando, predicando, sanando, la obra de un profeta. Luego, en el 31, luego de los 3 años y medio, Cristo muere en la cruz. Y es en la cruz, y solamente en la cruz, donde Jesús asume su rol de ofrenda. Donde Él se presenta como ofrenda, da su vida en el cuerpo que asumió, entrega su vida y se da como ofrenda. Pero habiendo luego de morir, habiendo resucitado, ahora es cuando Él asume su posición de sacerdote. Entonces, ¿dónde es el sacerdocio? Es otra cosa que también tenemos que mencionar para aclarar ese punto, Oscar. ¿Dónde ocurre el sacerdocio? El sacerdote, como ya mencionamos, ocurre en el santuario. Y en este caso de Cristo, el sacerdocio ocurre en el santuario celestial. Por eso es que Él en la tierra no fue sacerdote. Porque si no preguntaríamos, entonces, ¿dónde Cristo ofreció la ofrenda de su cuerpo? ¿En qué santuario? ¿En el santuario judío? No, porque sabemos que cuando Él apenas muere, el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. Y con eso dio término al santuario. ¿Con qué ofrenda se presentó Cristo? ¿Con las ofrendas de los animales? No, porque Daniel 9 dice que cesarían las ofrendas de los sacrificios. Entonces, indudablemente que el sacerdocio de Cristo no pudo haber comenzado ni en los 3 años y medio, ni antes, por supuesto, ni en la cruz. En la cruz Él no fue sacerdote, en la cruz Él fue ofrenda. Cuando finaliza el tiempo de gracia, más o menos aproximadamente su sacerdocio, hablando aproximadamente, iban a durar apenas 2000 años, más o menos 2000 años, al fin de los cuales, al finalizar la gracia, entonces comienzan los 1000 años en los cuales Cristo asumirá de su posición de rey, como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Entonces, aquí tenemos pues el gráfico que nos presenta los 3 oficios de Cristo en sus 3 momentos, inclusive con algunas fechas que nos da la escritura y la profecía. Si quieres hacer un comentario, Oscar. Sí. Bueno, solo era el comentario que había comentado, era porque es algo que había escuchado, ¿no? Pero nosotros, como en la cita que hemos leído al principio, creemos que este mensaje es de Dios y creemos lo que dice Jones. Así que Jones lo dice, ¿no? Que, como el hermano John lo ha comentado, era ofrenda Jesús en ese ministerio profético y no podía ser sacerdote. Y Jones lo explica claro, ¿no? Que esos oficios no eran al mismo tiempo, ¿no? Sino que primero venía uno, después otro y después el otro, ¿no? Y ahora está como sacerdote. Bueno, ¿seguimos leyendo? ¿Cómo no? Avanzamos. Dice así: y debemos considerarlo precisamente de la forma en que fue, es y será. Dicho de otro modo, cuando estuvo en el mundo en tanto que profeta, así como se lo debía considerar. Así es como se lo debía considerar. Así también como debemos contemplarlo nosotros en aquel periodo. En aquel momento no debían ni debemos considerarlo como sacerdote. No como sacerdote durante ese periodo, por la sencilla razón de que no era sacerdote mientras estuvo en la tierra. Es lo que dice la Biblia. Y aquí responde a lo que estábamos comentando. Pero pasada esa fase, se hizo sacerdote. Es lo que ahora es. Es tan ciertamente sacerdote en la actualidad como fue profeta cuando estuvo en la tierra. Y en su oficio y obra de sacerdote debemos considerarlo tan ciertamente, tan cuidadosa y continuamente en tanto que tal sacerdote, como debían y debemos considerarlo en su oficio de profeta mientras estuvo en la tierra. Cuando vuelva de nuevo en su gloria y en la majestad de su reino en el trono de David su padre, entonces lo consideraremos como rey, que es lo que en toda justicia será. Pero no es hasta entonces cuando podremos considerarle verdaderamente en su oficio real,
en el pleno sentido de lo que implica su realeza. En tanto que rey, podemos hoy contemplarlo solamente como aquello que va a ser, en tanto que profeta como lo que ya fue, pero en su sacerdocio debemos hoy considerarlo como lo que es ahora, ya que eso es exactamente lo que es. Es el único oficio en el que se manifiesta actualmente, y es ese precisamente, y no otro, el oficio en el que podemos considerar su obra y persona. No es simplemente que esos tres oficios de profeta, sacerdote y rey sean sucesivos, sino que además lo son con un propósito, y con un propósito vinculado a ese preciso orden de sucesión en que se dan profeta, sacerdote y rey. Su función como profeta fue preparatoria y esencial para su función como sacerdote. Y sus funciones de profeta y sacerdote, en ese orden, son preparatorias para su función de rey. Es esencial que lo consideremos en sus oficios por el debido orden. ¿Algo que comentar, John? Sí, yo quería comentar algo sobre este punto. Y para eso estaba aquí buscando. Sí, que yo quería considerar un versículo para este punto. Estaba buscando un versículo para este punto. Bueno, yo explorando un poco lo que dice A.T. Jones aquí acerca de sus tres oficios. Ya que tengo aquí un problemita con... Vale, 1 Corintios 1:30, quería leer este versículo. Vamos a ver aquí un momentico en la Biblia. Ajá, fíjense. En 1 Corintios 1:30, o sea, yo hago este comentario en base a lo que estamos leyendo de A.T. Jones. A.T. Jones, lo que nos leyó Oscar, dice, vamos a repetirlo, no es simplemente que los tres oficios de profeta, sacerdote y rey sean sucesivos, sino que lo son con un propósito, ¿no? Y antes ha dicho que debemos hoy considerarlo como lo que es ahora. Esa es nuestra verdad presente. Y que cada oficio lo es con un propósito. Ahora, ¿cuál sería el propósito de Cristo como profeta? ¿Cuál sería el propósito de Cristo como sacerdote? ¿Cuál sería el propósito de Cristo como rey? O sea, ¿cómo eso me es beneficioso, me es tangible? ¿Cómo yo eso lo puedo entender? Es allí donde está la clave, ¿no? Entonces, para eso quería ir al libro de la Biblia brevemente. 1 Corintios 1:30, un versículo que lo hemos leído seguramente. Dice, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, fíjense que ahí está la relación. Estos cuatro elementos están relacionados con los tres oficios de Cristo. ¿Por qué? Porque como profeta, Cristo nos da sabiduría. Como profeta, Cristo nos da sabiduría, porque todo lo que tenemos en los evangelios, que fue su ministerio como profeta, que fue su ministerio en la tierra, cuando se hizo hombre, que lo encontramos allí, toda la verdad, todo el mensaje, todo el contenido, como lo dice luego más adelante Pablo en Timoteo, ¿no? En las escrituras encontraréis la sabiduría para ser sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos la sabiduría en su ministerio como profeta. Luego habla de justificación y santificación. Y la justificación y la santificación es la obra eso lo hace Cristo como sacerdote. O sea, ¿qué hace Cristo como sacerdote? Me justifica. ¿Y qué hace Cristo como sumo sacerdote? Me santifica. ¿Cuál es el objetivo del sacerdocio de Cristo? De los sacerdotes, está prefigurado en los sacerdotes de la antigüedad. ¿Y qué hacían los sacerdotes de la antigüedad? El que era pecador traía la ofrenda y él transfería sus pecados a la ofrenda. El sacerdote el adorador quedaba,
o el pecador arrepentido quedaba perdonado, quedaba justificado, y ahora el sacerdote tomaba ese pecado y lo introducía al santuario. Y una vez al año, cuando comenzaba su ministerio de sumo sacerdote, entonces todo ese pecado era borrado del santuario y expulsado del campamento. Y había ahí una completa santificación. Entonces, la justificación y la santificación son resultado de la obra de Cristo como sacerdote. Y como rey, claro, como ofrenda, pero él... Entonces hay una vinculación con cuando estaba en la tierra, ¿no? Como ofrenda. Claro, pero es que esto... No es solo por ser sacerdote. Lo que pasa es que en la obra hay una vinculación porque todas están vinculadas. Sí. Pero no hay una vinculación temporal, que es lo que yo entiendo que dice Jones. O sea, Jesús no es simultáneamente ofrenda y sacerdote. Ya él fue ofrenda y se ofreció una vez y para siempre. Y ya él ahora está mediando en virtud de la ofrenda que ya él hizo. Y decía en la parte final, el propósito de Cristo como rey, su primer propósito, cuando él asuma su reino, fíjese que apenas él recibe el reino de su padre, lo primero que hace es venir a buscar a su pueblo. Y eso es la redención. Esa es la redención, que él viene a redimirnos, viene a liberarnos. La redención, o redimir, redimir o redención, significa liberación. Somos liberados, definitivamente, no solamente de forma espiritual, sino de forma física, tangible y real. Somos liberados, somos redimidos, somos liberados de las garras del diablo. Entonces, ¿cuándo Cristo va a hacer para nosotros redención? Cuando asuma su posición de rey, cuando reciba finalmente, cuando dice Apocalipsis, ¿no? Los reinos de este Apocalipsis, cuando habla de la séptima trompeta, al final dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. O como dice Daniel 2, cuando venga la piedra, ¿verdad? Que representa la venida de Cristo y destroce los otros reinos y se establezca el reino de Cristo. O como lo dice Daniel 7, que ya lo leímos, que ya lo citó A.T. Jones, cuando recibe el reino, señorío, gloria, y entonces los santos reciban el reino. Todo eso es es la liberación, es la redención que nos va a beneficiar cuando Cristo asuma su posición. Entonces, de rey, ¿no? Y eso es maravilloso porque de ahí encontramos, pues, como lo dice A.T. Jones, ahí encontramos el propósito de los oficios de Cristo. El propósito de ser profeta es darnos sabiduría. El propósito de su sacerdocio es darnos justificación y santificación. Y el propósito de asumir como rey, primeramente, es redimirnos, liberarnos para siempre del pecador mayor, que es el diablo, y la raíz y sus ramas. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando en este estudio maravilloso y en esta lectura de este libro que nos da esta verdad presente. Bueno, John, yo quería comentar algo también. Aparte, no solo eso, porque dice el oficio en el que podemos considerar su obra y persona. Pero no solo en la obra, que tú has comentado la obra, sino también en la persona, porque lo último que hemos leído, que dice, es esencial que lo consideremos en sus oficios por el debido orden. Y también que él tuvo, dijéramos, fue una preparación para poder ser sacerdote, para poder llevar a cabo toda esa obra, tuvo que ser primero profeta. Y para poder ser rey, tiene que ser primero profeta, sacerdote y luego rey. O sea que no es una preparación, es una preparación suya para el bien nuestro, que eso es lo que quería comentar. Y ahora creo que lo comenta también Jones. Seguimos. Debemos contemplarlo en su papel de profeta, no solamente a fin de poder aprender de quien se dijo, nunca ha hablado hombre así como este hombre, sino también para que podamos comprenderlo adecuadamente en su oficio de sacerdote. Debemos considerarlo en su oficio de sacerdote, no solamente para que podamos recibir el infinito beneficio de su sacerdocio, sino también a fin de estar preparados para lo que hemos de ser. Porque está escrito, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén, 1000 años. Y habiéndolo considerado en su oficio de profeta, en preparación para considerarlo apropiadamente en su oficio de sacerdote,
es esencial que lo consideremos en su oficio de sacerdote a fin de estar capacitados para apreciarlo como rey. Esto es, para poder estar allí, reinando con él. Se afirma de nosotros: tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos, y reinarán para siempre jamás. Daniel 7:18 y Apocalipsis 22:5. Dado que el sacerdocio es precisamente el oficio y la obra de Cristo, y que desde su ascensión al cielo ha venido siendo así, Cristo en su sacerdocio es el supremo motivo de estudio para todos, especialmente para los cristianos. Pero bueno, vemos, hemos acabado la introducción. Entonces, lo que quería comentar que la importancia de primero considerarlo o primero verlo como profeta para que podamos entender, comprender lo que está haciendo Cristo ahora en estos momentos, comprenderlo como sacerdote, para poder comprenderlo también o considerarlo como rey cuando venga a reinar. Es importante porque no podemos pasar, igual que él tuvo esos oficios no a la misma vez, sino primero uno de profeta, luego sacerdote y rey, para esa preparación, nosotros pues igual, ¿no? Necesitamos considerarlo como profeta para prepararnos para la comprensión de su sacerdocio y para prepararnos para la comprensión de cuando venga como rey. ¿Algún comentario? Sí, bueno, qué maravilloso pues lo que aquí nos presenta Jones en esta introducción. Solamente hemos estado en la introducción, hermanos, hasta el momento. Llevamos 47 minutos y solamente hemos estado en la introducción, y yo creo que hasta aquí vamos a tenerlo por hoy, porque ya el tiempo no nos va a dar para más. Y decíamos que iba a ser rápido. Sí, pensábamos que íbamos a tener por lo menos 2 capítulos. Pero bueno, el objetivo no es andar corriendo, el objetivo es poder desmenuzar, pues, ¿no? Sacar la sustancia a esto, porque el objetivo es que lo comprendamos y poder, comprendiéndolo, poder entonces experimentarlo. Y al experimentarlo estamos dando o acercándonos a esa profecía sobre este mensaje. Esa es una profecía, este es lo que Jesús ha dicho, Jesús ha testificado, el testimonio de Jesús ha dicho que este es el mensaje que será del fuerte pregón y no otro, hermanos. Entonces tenemos que comprenderlo, esto es de vital importancia comprender este mensaje tal como fue dado. Y es maravilloso la introducción, lo que hemos visto, porque nos ha presentado un panorama completo de la obra de Cristo, de la obra de redención, de la obra de la salvación, el plan de salvación. Lo que nos lo resume es en la obra de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Y bueno, es lo que leemos, que cada una de estas etapas tenemos que asumirla al presente como lo que Él es. Y aquí finaliza esta introducción diciendo que el sacerdocio es precisamente el oficio y obra de Cristo, desde su ascensión al cielo hasta su segunda venida. O sea, que digamos que esa es la obra central de nuestra salvación, es la de Cristo como sacerdote. Y justamente ese es el objetivo del estudio de este libro y del mensaje del 88. Acuérdense lo que leímos al principio. Muchos habían perdido de vista a Jesús y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a su personalidad divina. Entonces, el mensaje de su divina persona es lo que Cristo está haciendo hoy en el santuario, como sacerdote. Es lo que nos beneficia directamente a nosotros, porque lo que Cristo hizo en la tierra, lo hizo como profeta, y cuando asumió su papel de ofrenda, lo hizo, ya está hecho. Pero ahora falta que eso que Él logró, que esa obra que Él hizo, ahora sea una realidad en nosotros. Se aplique pues a la iglesia, nosotros seamos justificados por esa justicia que Él logró y alcanzó, por esa sabiduría que dejó como profeta. Ahora falta que nosotros adquiramos esa sabiduría, y esa ofrenda que Él hizo por nosotros ahora nos justifique
y nos santifique, y de esa forma nos prepare para la redención que hoy día está muy cerca. Entonces, mis queridos hermanos, no sé si Oscar quiere decir unas palabras finales. ¿Sí? Bueno. Ajde antes de que, y luego cerramos el estudio. Bueno, solo era para comentar la introducción, ¿no? Un poquito, cómo John nos introduce en esos tres oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Y en esa introducción nos da que pensar por eso y por los títulos, aunque yo ya he leído el libro varias veces, ¿no? Pero nos da a pensar en lo que él se va a extender en todo este libro, ¿no? Para poder explicar y desmenuzar la vida de Cristo, ¿no? Esos tres oficios. Y como decía John, es la esencia del mensaje del tercer ángel, que la esencia es Cristo mismo. Y cómo con la ayuda de este libro vamos a poder comprender mejor estos tres oficios, y estoy seguro que vamos a salir muy fortalecidos. Amén, así es, hermano. Así que bueno, sin más agregar, solamente recordar, hermanos, es necesario que estudiemos esto, es necesario que nos empapemos de este mensaje, es necesario que lo vivamos, que experimentemos esa libertad, esa justificación, esa santificación que Cristo ha logrado para nosotros. Entonces, bueno, queremos decirles que Dios nos bendiga, que Dios esté con cada uno de nosotros, que seamos pues que gocemos en este sábado que ya ha comenzado para nosotros, para otros que ya está por comenzar, pero que justamente desde ya experimentemos la justicia también de Cristo en el día del sábado. Y que este camino que hemos comenzado, que es un camino que está consagrado por Cristo, lo caminemos hasta que lleguemos a la perfección cristiana. Ese es el objetivo. Y tengamos certeza de que aquel que nos llamó, aquel que comenzó la obra, la terminará. Él lo ha prometido, Él lo demostró Él mismo en su carne de pecado cuando estuvo en la tierra. Y por eso ahora nos dice, es fácil, yo sé cómo lograrlo, yo te voy a ayudar. Así como mi Padre me ayudó y lo hizo en mí, así yo también lo voy a hacer en ti. Solo debemos confiar, creer en aquel que justifica al impío. Entonces, hermanos, pues que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración final. Quedamos despedidos del vídeo, pero vamos a seguir luego en línea con los que están conectados en Free Conference para abrir la parte de preguntas y respuestas. Entonces, oremos. Querido y bondadoso Padre que moras en el alto cielo, una vez más agradecidos estamos por ese don que tú nos diste tan maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Así que suplicamos que podamos apreciar ese maravilloso don, esa obra, específicamente entender los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo, entenderlo lo que Él hizo como profeta, y aunque al presente Él no es profeta, sin embargo, poder seguir aprendiendo de su sabiduría y de sus enseñanzas que dejó consignada en los evangelios. Que podamos comprender también el oficio de Cristo como sacerdote, especialmente en el tiempo que estamos como sumo sacerdote, como nuestro abogado, y que aprovechemos el tiempo que todavía queda de gracia para que por medio del sumo sacerdocio de Cristo seamos justificados y santificados, seamos limpiados de todo pecado y podemos, señores, prepararnos, dejar que Cristo nos prepare para estar sin mácula delante de ti. Y también con la expectativa presente, con la esperanza cierta de que Cristo pronto, muy pronto, va a asumir su posición de rey. Y cuando lo asuma, nosotros, dice la palabra, reinaremos con Él. Así que ayúdanos, Señor, a poder comprender estas cosas, a gozarnos en ella y a experimentarla. Y además, ayúdanos a compartir este mensaje de liberación a muchas almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Bendiciones. Que el Señor le bendiga.